Mi padre escribió en el chat familiar, debes apartarte. Sin gratitud, solo un despido. Respondí que me alejaría de la familia para siempre. Mi hermana lo celebró con un emoji. Esa noche, cerré su cuenta de $285,000. El mensaje no llegó con delicadeza. Aterrizó como un veredicto que ya había sido discutido a mis espaldas. Mi nombre es Isabella. Tengo 32 años y creía que todavía era parte de mi propia familia. Sucedió dentro del chat grupal de la familia. No en privado, no con cuidado, sino frente a todos los que me importaban. Mi padre escribió un mensaje que todavía se siente irreal cuando lo reproduzco en mi cabeza. Hemos decidido que deberías alejarte por ahora. No hubo una razón, ni un seguimiento amable, ni vacilación en las palabras, solo una instrucción limpia para que me retirara de un espacio que yo había sostenido financiera y emocionalmente durante años. Mi madre permaneció en silencio en ese chat, lo que de alguna manera se sintió más pesado que cualquier insulto que pudiera haber escrito. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento antes de responder, porque me negaba a discutir en público o a rogar por un lugar que me había ganado con años de sacrificio. Mi respuesta fue simple, tranquila y final. Respetaré eso y me alejaré de la familia por completo. Un momento después, mi hermana reaccionó a mi mensaje con un emoji de celebración, y esa reacción dijo más de lo que cualquier palabra podría haber dicho jamás. Esa noche, no lloré. No llamé a nadie. Abrí la cuenta de inversión que se había creado usando mi nombre, mi crédito, mi confianza. Mis manos no temblaron. Mi respiración se mantuvo estable. Tomé una decisión en silencio, en la oscuridad. Esa noche, cerré la inversión de $285,000 que había reservado para ellos. Antes de que todo se rompiera, nuestra familia ya pendía de un hilo muy fino. Nuestro pequeño restaurante de mariscos había sido una vez un lugar donde la gente hacía fila, un simple restaurante familiar cerca del agua donde los vecinos venían por camarones fritos, cangrejos hervidos y pescado a la parrilla. Pero cuando las cosas empezaron a decaer, no lo hicieron lentamente. Se derrumbaron de golpe. Los proveedores dejaron de ofrecer condiciones flexibles, las facturas de servicios públicos se apilaban en un cajón cerrado con llave. Y el número de clientes diarios cayó tan drásticamente que la caja registradora empezó a parecer un accesorio en lugar de una herramienta. Mamá reaccionó primero, pero no con soluciones. Se movía por el restaurante con el rostro tenso, revisando facturas impagadas, susurrando números para sí misma, revisando el mismo montón de sobres una y otra vez como si pudieran cambiar solo con mirarlos. Papá tomó el camino opuesto. Empezó a tomar decisiones caóticas, pidiendo más inventario incluso cuando los refrigeradores ya estaban llenos, aceptando préstamos a corto plazo con altos intereses sin leer la letra pequeña, prometiendo descuentos a los clientes que no podíamos permitirnos. Cuando ambos hablaban, se sentía menos como liderazgo y más como pánico disfrazado de autoridad. Mi hermana, Camila, fue presentada en esa temporada como la que se suponía que era la voz creativa de la familia. Hablaba de rediseñar la marca, promociones en redes sociales, asociaciones con influencers, pero nunca cambió su horario, nunca se quedó hasta tarde, nunca se encargó de los proveedores. Algo cambió entre nosotras tan silenciosamente que nadie lo notó, pero yo lo sentí de inmediato. Y desde ese momento, sentí a Camila más distante con cada día que pasaba. Yo tenía mis propios planes en ese momento, planes que requerían concentración, una mudanza y preparación financiera. Pero los puse todos en pausa sin hacer un anuncio ni pedir reconocimiento. Empecé a aparecer después de mis propias jornadas laborales, manteniéndome en silencio, observando los números, contando lo que entraba, contando lo que se perdía. No pedí ser dueña. No pedí un título. No pedí elogios. La primera vez que envié dinero, no fue dramático. No fue público. No fue emocional. Miré los números, vi cuántos días podía sobrevivir el restaurante y envié lo suficiente para mantener las puertas abiertas un poco más. No se lo conté a nadie. No lo convertí en un momento familiar. Lo traté como mantenimiento, como apretar un tornillo antes de que algo se rompiera. Ese también fue el momento en que dejé de ayudar desde la distancia. Comencé a controlar lo que podía. Creé sistemas de seguimiento simples. Separé las facturas por urgencia. Redirigí los pagos a los proveedores.
Empecé a hablar directamente con los suministradores para que los cargos por demora no destruyeran relaciones que habían tardado años en construirse. Ya no era solo una hija tratando de ayudar. Estaba funcionando silenciosamente como la estructura que sostenía todo mientras los demás reaccionaban. Para cuando me di cuenta de cuán profunda se había vuelto mi implicación, dar un paso atrás ya se sentía imposible. Para el segundo verano, nada serio sucedía sin mi aprobación. El negocio empezó a respirar de nuevo, no porque la suerte hubiera cambiado, sino porque alguien finalmente se mantuvo despierto el tiempo suficiente para enfrentar lo que se había ignorado. Los días dejaron de sentirse aleatorios y se volvieron estructurados, ya que cada pago, cada retraso de un proveedor, cada equipo dañado tenía una voz esperando respuestas. Esa voz no era fuerte, pero era constante. Era la mía. Los proveedores de mariscos fueron las primeras barreras que hubo que mover. Las conversaciones se volvieron incómodas rápidamente porque los saldos impagados no se ablandan solo porque una familia parezca cansada. Aprendí a hablar sin disculparme, a ganar tiempo sin prometer mentiras, a explicar números reales sin que olieran mi debilidad. Las prórrogas no se concedían gratuitamente, pero llegaron, una firma a la vez, después de largas llamadas que agotaban más energía que cualquier trabajo físico. Los contratos de equipos de cocina se convirtieron en otro campo de batalla. Congeladores que se estropeaban constantemente, estufas que necesitaban reparaciones. Compañías de alquiler que dejaron de creer en excusas. Se revisaron los documentos. Se estiraron las cláusulas de penalización. Las tarifas atrasadas se convirtieron en plazos más largos. Cada conversación requería calma, incluso cuando mis manos permanecían tensas. Cada acuerdo requería presión, incluso cuando mi voz se mantenía nivelada. Las deudas no desaparecieron, pero dejaron de crecer sin control. Los saldos antiguos que todos evitaban se organizaron en listas claras. Los números ya no eran enemigos escondidos en carpetas, sino problemas sentados directamente frente a mí. Dejé de tratar las finanzas como tormentas que pasaban por sí solas y empecé a tratarlas como tuberías rotas que necesitaban manos en la válvula. Ese cambio lo transformó todo. Camila no desapareció durante este tiempo. Su presencia vivía en historias y actualizaciones entregadas a otros, en sonrisas mostradas cuando había cámaras cerca. El trabajo no tocaba sus manos, pero la visibilidad la encontraba a menudo. Los cumplidos se desviaban en su dirección. Las preguntas sonaban como si le pertenecieran a ella. Mientras, la presión permanecía en otro lugar por completo. Algo silencioso se endureció dentro de mí durante esa temporada, pero nunca se convirtió en gritos o escenas. Se convirtió en una distancia que crecía sin anunciarse. Mis padres lentamente comenzaron a apoyarse en mí sin decirlo directamente. Las decisiones empezaron a llegar a mi lado de la mesa sin que nadie dijera por qué. Las facturas esperaban mi revisión antes de avanzar. Los problemas encontraban su camino a mi teléfono sin dudarlo. La responsabilidad dejó de sentirse como un favor y empezó a sentirse como una expectativa que nadie pidió, pero en la que todos confiaban. Lo que más cambió no fue la carga de trabajo, sino el silencio que la rodeaba. El aprecio no existía en formas ruidosas. La gratitud no se convirtió en un hábito. No hubo celebraciones, ni reconocimientos, ni momentos amables que equilibraran la presión. Solo había un entendimiento constante de que las cosas funcionaban cuando yo las tocaba y se derrumbaban cuando me alejaba. Unos meses antes de que el negocio pareciera estable, el tono dentro de mi familia cambió. Lo primero que noté fue cómo los cumplidos comenzaron a aterrizar en lugares que se sentían desconocidos. Aunque nada serio había cambiado en el trabajo real, las voces transmitían calidez en la dirección equivocada mientras el silencio se acumulaba lentamente alrededor de los lugares donde yo estaba. No hubo un anuncio, ni una confrontación clara, solo un movimiento silencioso de atención que se sentía deliberado sin que nunca se dijera en voz alta. Papá comenzó a hablar de Camila con un orgullo que se sentía ensayado en lugar de natural. Elogiaba su liderazgo frente a los miembros del personal, hablaba de sus instintos con extraños presentes y repetía su nombre en reuniones donde mi presencia pasaba desapercibida. Mamá seguía esos momentos de cerca, ofreciendo sonrisas que se prolongaban más de lo necesario, permitiendo que esa versión de la historia se hiciera más fuerte cada vez que se repetía. Yo permanecí firme por fuera mientras observaba cómo se entregaba una nueva realidad a otros como si siempre les hubiera pertenecido. Fuera del edificio,
Camila moldeaba la narrativa con confianza. Hablaba con los proveedores con facilidad, explicaba el negocio a los visitantes y describía mi participación como algo ligero y de apoyo. Cuando la gente empezó a agradecerle por decisiones que yo había asumido sola, entendí que el cambio había ido más allá de un malentendido y se había convertido en algo intencional. La historia ya no se compartía. Se estaba reescribiendo. Una tarde, un gerente se me acercó en voz baja, no con miedo, sino con un tono cuidadoso que sugería que había pensado detenidamente cada palabra. Me dijo que le habían dado instrucciones de no traerme los informes directamente a mí. Me explicó que ya se habían discutido cambios en la estructura sin mi conocimiento. Me pidió que fuera paciente, aunque la paciencia se sentía sin sentido cuando me estaban quitando espacio sin mi consentimiento. El almacén detrás de la cocina se convirtió en un lugar donde la verdad existía sin esfuerzo. Caminaba por pasillos estrechos mientras las voces flotaban libremente, creyendo que tenían privacidad. Mi nombre fue pronunciado sin calidez. Mi papel, descrito como temporal, emocional, innecesario. Cada palabra presionaba más profundo de lo que la ira podría haberlo hecho, no porque fueran fuertes, sino porque eran tranquilas. No interrumpí. No corregí. No me defendí y el silencio me envolvió mientras todo lo que había construido se reducía a susurros. Las reuniones comenzaron a ocurrir sin previo aviso para mí. Las sillas se llenaban de personas que una vez habían pedido mi guía, mientras los calendarios se cerraban sin mi acceso. Las conversaciones se detenían en el momento en que entraba en las habitaciones, como si mi presencia interrumpiera una nueva estructura que se estaba formando. Mi teléfono se silenció para decisiones que antes requerían mi voz, y la distancia creció sin necesidad de un solo anuncio. La parte más dolorosa no fue perder el crédito, sino experimentar el ser borrada en cámara lenta. Nadie dijo nunca que ya no era necesaria. No se alzaron voces. No hubo discusiones. Simplemente dejaron de incluirme, dejaron de reconocerme y dejaron de recurrir a mí cuando aparecían asuntos serios. Fue educado, silencioso, controlado y profundamente dañino de maneras que no se podían debatir. Me quedé en silencio más tiempo del saludable, no porque me sintiera débil, sino porque creía que luchar podría destruir el poco espacio que aún conservaba. El orgullo no me empujó a exigir reconocimiento. La ira no me llevó a crear escenas. El miedo vivía silenciosamente en el fondo, moldeando cada decisión de mantener la calma. Continué trabajando en los espacios donde todavía era tolerada, viendo cómo la historia se alejaba más de mí con cada semana que pasaba. Para cuando los cambios se hicieron obvios para todos los demás, ya se habían completado dentro de mí. Un tranquilo domingo por la noche, mi teléfono vibró de una manera que nunca olvidaré. La notificación llegó sin previo aviso, sin tensión y sin ningún sentido de drama. Sin embargo, llevaba un peso que se sentía más pesado que cualquier discusión que hubiera soportado antes. Había estado sentada en silencio, revisando mentalmente los saldos pendientes, los retrasos de los proveedores y la presión silenciosa de la responsabilidad que me había seguido durante años, incluso cuando nadie me la había entregado oficialmente. Alcancé mi teléfono con un instinto neutral, sin esperar nada más que otro mensaje de rutina, otro pequeño problema que resolver, otra responsabilidad que absorber en silencio sin que me lo pidieran. En ese momento, todavía creía que mi papel en la familia se entendía, aunque nunca se dijera en voz alta. Y todavía creía que la lealtad tenía un valor invisible que no se borraría tan fácilmente. Antes de que pudiera desplazarme, las palabras ya estaban allí, esperando sin dudar, como si hubieran sido preparadas mucho antes de ese momento, como si el momento hubiera sido planeado para atraparme cuando estaba más cansada y menos protegida. Hemos decidido que deberías alejarte por ahora, escribió papá en un mensaje de texto. El mensaje apareció en nuestro chat grupal familiar, el mismo hilo donde solían circular los planes, donde los problemas financieros se compartían casualmente y donde mi opinión alguna vez fue solicitada solo cuando las cosas llegaban a un punto crítico. No había calidez en el texto, ni un lenguaje suavizante, ni un reconocimiento del esfuerzo o del tiempo, solo una decisión que claramente había sido escrita mucho antes de ser enviada. Se sintió como leer algo oficial, algo procesado, algo ya discutido a puerta cerrada donde se había pronunciado mi nombre, pero nunca se había escuchado mi voz. En ese instante, me di cuenta de que no había sido parte de esa sala durante mucho tiempo. No hubo seguimiento. No hubo aclaración. No hubo ningún intento de hacerlo más fácil de recibir. Mamá permaneció en silencio,
y ese silencio no se sintió accidental. Se sintió coordinado, intencional y final, como una firma silenciosa bajo un acuerdo que nunca fui invitada a ver. Sentí la ausencia de sus palabras más agudamente que cualquier cosa que se hubiera escrito, porque confirmaba una decisión compartida en lugar de un momento de confusión. Leí el mensaje lentamente, no porque no lo entendiera, sino porque lo entendía con demasiada claridad. Esto no era una invitación a la discusión ni un momento de vacilación. Era una decisión tomada en algún lugar donde nunca se me permitió estar, aprobada en silencio y entregada sin dudar. Escribí con cuidado, eligiendo la claridad sobre la emoción, el control sobre la reacción y la distancia sobre la explicación. Respondí, respetaré eso y me alejaré de la familia por completo. No me justifiqué ni enumeré sacrificios, porque las explicaciones solo importan cuando las personas que las leen todavía valoran la verdad, y ya podía sentir que la verdad ya no tenía un asiento en ese espacio. Segundos después, mi hermana mayor reaccionó a mi mensaje. No respondió por escrito. No cuestionó nada. Simplemente tocó un emoji de celebración y el símbolo apareció junto a mis palabras, confirmando sin dudar que la decisión había traído alivio en lugar de tensión. Ese único símbolo se sintió más fuerte que cualquier argumento porque fue honesto de una manera que las palabras rara vez lo son. El chat grupal volvió a quedarse en silencio, y este silencio se sintió permanente. Nadie intentó suavizar nada. Nadie intervino para reparar el daño. Nadie mostró preocupación. La quietud se sintió deliberada, sólida y sellada, como el momento final de una conversación que había terminado mucho antes de que me dijeran qué estaba sucediendo. En ese silencio, finalmente entendí que lo que yo había llamado familia había seguido adelante en silencio sin mí. Esa noche no terminó en gritos ni lágrimas. Terminó en claridad. Había sido eliminada, no por accidente, sino por acuerdo, de una familia que me valoraba solo cuando era útil y se sentía cómoda celebrando el momento en que ya no era necesaria. La mañana siguiente comenzó en silencio, pero mi mente ya estaba decidida. Me desperté sin confusión, sin vacilación y sin la presión familiar de preguntarme cómo solucionar problemas que nunca fueron realmente míos. La habitación se sentía ordinaria. La luz se sentía normal, pero mis pensamientos se movían con una claridad que no había sentido en años. No había ira impulsándome, y no había deseo de demostrar nada. Solo había una decisión tranquila que había terminado de formarse mientras todos los demás dormían. Me senté en mi escritorio y abrí la cuenta de inversión que había llevado más peso del que la mayoría de la gente entendía. Esta era la cuenta que se había utilizado para mantener el restaurante respirando, para ganar tiempo durante las emergencias con los proveedores y para cubrir brechas que nadie quería admitir que existían. Inicié sesión sin prisa, porque ya no estaba reaccionando y ya no estaba tratando de salvar algo que ya había elegido funcionar sin mí. Los números aparecieron limpios y precisos en la pantalla. Los revisé una vez, no por duda, sino por costumbre. Luego, inicié la transferencia. Retiré la totalidad de los $285,000, la cantidad exacta que había invertido para mantener su negocio con vida. Y vi cómo se cargaba la confirmación sin sentir triunfo ni arrepentimiento. Se sintió como un procedimiento, como cerrar un capítulo que se había dejado abierto demasiado tiempo por una falsa esperanza. Inmediatamente después, eliminé su acceso, bloqueé todos los permisos financieros que les habían permitido tocar la cuenta, revoqué cada autorización compartida, cada dispositivo vinculado y cada canal de permisos conectado. No dudé, porque la duda ya me había costado suficiente tiempo. No me preocupé por cómo se vería, porque había pasado demasiados años preocupándome por las apariencias mientras era borrada en silencio. Más tarde esa misma mañana, contacté a mi abogado, Víctor, quien me había asistido en asuntos anteriores de documentación legal y protección financiera. Esta fue la primera vez que su papel importaba más allá del papeleo silencioso. Le expliqué todo directamente, sin exageración, sin distorsión emocional y sin dejar espacio para la interpretación. Escuchó en silencio, lo que me dijo que lo que describía no era sorprendente, sino extremadamente claro. Víctor comenzó a preparar límites legales inmediatos. Me aconsejó que me protegiera antes de que la situación pudiera ser tergiversada en algo legalmente peligroso. Me aconsejó que el silencio sería más seguro que la explicación y que la documentación sería más fuerte que las conversaciones emocionales. Esa tarde, redacté el correo electrónico. No pensé demasiado en el lenguaje.
No agregué frases dramáticas. No incluí dolor personal. Simplemente escribí que estaba terminando todo rol legal y financiero asociado con el negocio. Escribí que estaba retirando cualquier responsabilidad informal. Escribí que no estaría disponible para consultas, aprobaciones, negociaciones financieras o dirección operativa. Antes de enviarlo, releí el correo una vez, no por duda, sino por precisión. Luego lo envié. Después de que el correo electrónico salió de mi pantalla, me quedé quieta durante mucho tiempo. No hubo un alivio que me inundara. No hubo emoción. Solo hubo un entendimiento constante de que finalmente había dejado de invertir energía en un lugar que silenciosamente había dejado de verme como parte de su estructura. Me sentí adulta, centrada y muy quieta. No revisé mi teléfono en busca de reacciones. No esperé ira ni disculpas. No preparé defensas. Entendí que el silencio que seguiría sería más fuerte que cualquier argumento y que les pertenecería a ellos, no a mí. Esa mañana lo cambió todo, no porque fuera ruidosa, sino porque había terminado. Una semana después, el daño comenzó a aparecer por todas partes. Lo que una vez pareció una operación estable comenzó a sentirse frágil de maneras que nadie dentro de la familia quería admitir en voz alta. No necesité observar de cerca para entender lo que estaba sucediendo, porque las señales comenzaron a llegar a través de personas que habían trabajado con nosotros durante años y que ya no sonaban seguras cuando hablaban. El primer colapso provino de los proveedores de mariscos. Dejaron de confirmar los horarios de entrega, ignoraron las facturas y retrasaron los camiones sin explicación. Antiguos socios que antes confiaban en simples llamadas telefónicas comenzaron a exigir garantías por escrito y pruebas de capital disponible antes de aceptar seguir adelante. Algunos simplemente dejaron de responder por completo, lo que creó un pánico silencioso dentro de las operaciones que habían dependido de cadenas de suministro predecibles. Poco después, los empleados comenzaron a irse. Algunos fueron honestos sobre sus razones y dijeron que habían escuchado rumores sobre la inestabilidad en la nómina. Otros desaparecieron en silencio, presentando cartas de renuncia sin confrontación ni explicación. Me enteré a través de antiguos supervisores que los miembros del personal estaban preocupados por si sus salarios estarían protegidos y si el restaurante podría sobrevivir otro mes bajo un liderazgo poco claro. Los bancos y prestamistas comenzaron su propio proceso de revisión. Los préstamos existentes fueron marcados, se solicitaron documentos nuevamente y los departamentos legales comenzaron a inspeccionar la estructura del negocio con nueva intensidad. Acuerdos que antes se firmaban sin dudar, de repente fueron sometidos a un escrutinio formal. Cláusulas que nunca habían importado comenzaron a importar, y el lenguaje legal comenzó a apretarse en torno a cada transacción. Dentro de la empresa, Camila fue empujada a una visibilidad que nunca antes había experimentado. Inversionistas, auditores y consultores externos comenzaron a hacer preguntas directas sobre su papel, su autoridad y su comprensión de los sistemas financieros. Se le pidió que explicara operaciones que rara vez había tocado y decisiones que nunca había manejado personalmente. Las reuniones que antes la elogiaban ahora exponían el poco control que realmente tenía. Cuando la presión se volvió real, los rumores de demandas civiles comenzaron a surgir en silencio. Los abogados comenzaron a solicitar registros, marcas de tiempo y acuerdos. Varias partes comenzaron a discutir posibles acciones legales relacionadas con la tergiversación, la exposición financiera y la responsabilidad corporativa. La idea de una acción civil pasó de ser una amenaza distante a una preparación estructurada respaldada por documentos que yo sabía que existían porque una vez había ayudado a organizarlos. Lo que más me sorprendió no fue el caos, sino lo predecible que se sentía todo. Durante años, había mantenido unidas partes frágiles del sistema sin ser nombrada, sin ser respetada y sin ser protegida. Una vez que esos soportes desaparecieron, nada los reemplazó. Las decisiones comenzaron a ralentizarse, el miedo comenzó a extenderse y la confianza se derrumbó en conversaciones privadas mucho antes de que se mostrara públicamente. Las llamadas y los mensajes comenzaron a llegar a mi teléfono con más frecuencia. Algunos provenían de personas que sonaban nerviosas. Algunos de personas que sonaban arrepentidas. Otros de personas que hablaban con cuidado, eligiendo palabras que sugerían que ya sabían que la situación no podría repararse fácilmente. No respondí a ninguna de ellas. No contesté. Observé desde una distancia que se sentía limpia, controlada y merecida.
Mamá y papá dejaron de aparecer en las comunicaciones internas que solían ser automáticas. Mis padres ya no sonaban seguros en sus intercambios privados. El control pasó de la autoridad al control de daños, e incluso eso se sentía inestable. Camila se quedó enfrentando preguntas sola, cargando una versión de responsabilidad que nunca esperó sostener sin ayuda. Al final de esa semana, el negocio ya no parecía fuerte desde dentro. Parecía expuesto. Parecía vulnerable. Parecía algo que había perdido su verdadera base mucho antes de que alguien se diera cuenta de lo que faltaba. No celebré el colapso. No sentí satisfacción por el desmoronamiento. Sentí claridad. Las consecuencias no llegan haciendo ruido. Llegan cuando el silencio se vuelve imposible de ignorar. Un mes después, mi vida se sintió estable por primera vez. Ya no me despertaba revisando mensajes o actualizaciones que nunca fueron para mí. Mi teléfono permanecía en silencio por periodos más largos, y el silencio se sentía ganado en lugar de vacío. La distancia que había creado comenzó a sentirse natural, como si mi mente finalmente hubiera aceptado que la paz no tenía que venir con permiso. Mamá intentó llamar primero. El número apareció en mi pantalla temprano en la mañana, se quedó allí unos segundos y luego desapareció cuando decidí no contestar. Papá siguió más tarde esa semana con un mensaje de voz que sonaba cuidadoso, medido y desconocido. No había demandas en sus intentos esta vez, ni suposiciones, ni presión, solo vacilación superpuesta con un tono educado que nunca antes había sido necesario. Mis padres pidieron reunirse, sugirieron que habláramos en privado y ofrecieron palabras sobre reconstruir y empezar de nuevo sin mencionar condiciones. La familia preguntó si consideraría volver. Lo llamaron una oportunidad para regresar, una forma de arreglar las cosas, un gesto de unidad que sonaba mejor en teoría de lo que nunca fue en la realidad. Hubo promesas de respeto y declaraciones sobre los errores cometidos. Hubo invitaciones para sentarse y discutir roles. Hubo sugerencias de que todo podría equilibrarse de nuevo si aceptaba volver a entrar en escena. Rechacé cada versión de la oferta sin ira, sin debate y sin dudar. Elegí una estructura diferente para mis días. Construí rutinas que solo respondían a mis propios estándares y a mi propio tiempo. Abrí cuentas que solo me pertenecían a mí y mantuve mis finanzas separadas de toda forma de control compartido. Mis decisiones ya no requerían aprobación ni explicación, y esa libertad se sentía estable en lugar de imprudente. El trabajo se volvió enfocado. El crecimiento se volvió personal. La estabilidad se convirtió en algo que yo creaba en lugar de algo por lo que suplicaba mantener. Dejé de medir mi valor a través de roles familiares o expectativas anticuadas. El impulso de demostrar mi valía se desvaneció tan pronto como dejé de estar en habitaciones que requerían una actuación. Mi vida se volvió más tranquila de la mejor manera, llena de rutinas predecibles, esfuerzo honesto y resultados que pertenecían solo a mis manos. Incluso mis pensamientos comenzaron a ralentizarse, como si a mi mente finalmente se le hubiera dado suficiente espacio para respirar sin miedo a interrupciones o correcciones. Aprendí algo importante a través de este proceso, y la lección se mantuvo simple. Los límites no son actos de rebelión. Son actos de supervivencia y autorrespeto, especialmente dentro de las relaciones familiares donde la historia emocional a menudo reemplaza la responsabilidad. Cuando trazas una línea, no estás abandonando a las personas. Estás protegiendo la parte de ti que te permite vivir sin resentimiento, miedo o deuda invisible. La paz real aparece cuando dejas de buscar la validación de personas que solo valoran el acceso.